Muy bien, hermanos, quiero continuar con este libro de Nehemías. El libro de Nehemías que nos habló de la restauración del muro y de la ciudad de Jerusalén. Y hemos utilizado esta ilustración de cómo Dios permitió a su pueblo regresar de la esclavitud, que fue el cautiverio, y volver a reconstruir primeramente el muro perimetral de la ciudad de Jerusalén para poder restablecer el culto dentro del templo. Es muy importante que cuando yo menciono el templo en estos mensajes, usted debe pensar que hoy en día, cuando hablamos del templo, estamos hablando de la vida del creyente. Ya no estamos hablando de un edificio, de un lugar geográfico, de unas coordenadas, estamos hablando de la mente y el corazón de cada creyente. Ese es el templo del Dios vivo hoy en día. Entonces, siempre que hablemos del templo y usted quiera pensar en la aplicación que tiene hoy en día, es tu vida, es tu corazón, es tu mente. Y esto está en el libro de Nehemías, capítulo 13. Vamos a aprender esto. Y ustedes recordarán que he utilizado esta línea del tiempo ya en varios mensajes. Y esta línea del tiempo nos resume este periodo, este proceso que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Luego de muchos siglos y muchos reyes de Israel y jueces de Israel que no fueron muy diligentes obedeciendo a Dios, no fueron muy fieles a Dios, al contrario, fueron infieles con Dios, fueron buscando otros ídolos que eran más convenientes para ellos. Fueron buscando ídolos de naciones que tenían mejor eficiencia en su agricultura. Y eso les llamaba la atención. Y decían, si ellos le oran a estos ídolos y tienen tan buena cosecha, tal vez yo deba de orarle a esos ídolos. Y esto ocurrió por muchos siglos, todo el tiempo de los jueces y de los reyes, salvo breves excepciones. Pero Dios empezó este proceso en el que a través de, entre otros, el profeta Joel y el profeta Amós, le dio una advertencia muy clara al pueblo de Israel. Esta advertencia no fue escuchada por Israel y terminó en esta esclavitud por parte de Asiria y del imperio babilónico sobre el reino de Israel y sobre el reino de Judá. Visto de otra manera, esta línea de tiempo nos habla de un periodo de casi 400 años en los que hubo una advertencia prolongada, hubo un llamado al arrepentimiento. Desafortunadamente Israel no atendió ese llamado al arrepentimiento, sufrió las consecuencias siendo despojado de todo lo que Dios le había prometido y le había dado. Dos cosas principalmente: a la nación de Israel le fue prometida descendencia y le fue prometida una tierra fértil donde habitar. Y fueron despojados de esas dos cosas al ser llevados al cautiverio por no atender la advertencia, siendo bien conscientes de las consecuencias. Sin embargo, luego del arrepentimiento, Dios trajo una restauración, y esa restauración es lo que vemos en el libro de Nehemías. Dios quiso restaurar esta nación, le concedió esta restauración. Pero hermanos, quiero que ahora pensemos que este mismo proceso ocurre en nuestras vidas hoy en día. Dios quiere ejercitar este proceso exactamente igual en tu vida, y déjame proponerte que se trata de un ciclo semanal. Un ciclo semanal en el que desde el día 1 tú eres consciente de que has fallado o estás siendo infiel a Dios. Estás atendiendo a un ídolo al que amas, aprecias y sigues más que a Dios. Puede ser una cosa, una persona, una afición o tu profesión misma. Y desde el día 1 eres consciente de esto. Y durante los días siguientes, Dios te da una advertencia a través de su palabra, a través de otros hermanos, a través de las circunstancias. También te expone claramente las consecuencias de ser infiel a Dios, de darle la espalda a Dios, de menospreciar el consejo de Dios que está en la palabra. Y te llama al arrepentimiento. Y si tienes que sufrir las consecuencias porque no te arrepentiste,
aún así Dios aún tiene misericordia y te restaura cuando finalmente te arrepientes. Cuando te das cuenta que tienes que cambiar de dirección y cambiar tus decisiones. Este proceso semanal, ahorita les voy a decir por qué es semanal, pero es un proceso vigente en la vida de cada creyente. Cada creyente, cada pastor, cada misionero cae, se equivoca, peca y tienen que considerar que sigue. Si continúa habitualmente en ese pecado o si huye de ese pecado y pone las provisiones necesarias para no caer, aferrarse a su fe para obedecer y buscar refugio en Dios. Es una decisión que tomamos cada día en cada ámbito de nuestra vida. Si recordarán el último mensaje acerca de Nehemías, hablamos de 3 cosas. Que en algún momento de la restauración de la ciudad de Jerusalén, la palabra de Dios fue leída ante todo el pueblo. Varones, mujeres, niños, dice todo aquel que podía entender, fue leída y divulgada la palabra de Dios, y con el objetivo de restaurar la comunión entre el pueblo de Israel y su Dios, que en aquel tiempo era regulada por los sacrificios del templo, las ofrendas, el cumplimiento de los tiempos y las fiestas solemnes. Esa era la manera de cumplir y esa relación, esa era la expresión de la relación con Dios. Hoy en día es tal y como una relación con otra persona, mantener una comunicación activa con Dios. Eso significa ahora que Dios divulgue su palabra, que tengamos una interacción que siempre conduce a restauración. Decíamos que restauración de nuestras vidas, pero también restauración de la naturaleza caída en la que vivimos. En segundo lugar, también vimos que una vez que Dios restaura, todo aquello que Él restaura lo dedica para un nuevo propósito que sirve a sus fines. Y nosotros como creyentes, no solamente cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y nos convertimos de incrédulos en creyentes, no solo se nos da un nuevo propósito, sino cada semana, cada día, conforme perseveramos en la fe en el Señor Jesucristo, vamos entendiendo que hay un nuevo propósito para nosotros, para nuestra vida. Vamos entendiendo que es mucho más importante estar unidos en nuestra familia que antes. Entendemos que es más importante nuestra función como padres que antes. Es más importante el testimonio de unidad que damos como familia que antes. Entonces somos destinados a un nuevo propósito. Y finalmente vimos que aunque somos perfeccionados continuamente, caemos, nos equivocamos, somos doblegados a veces por las circunstancias, por nuestro propio pecado, pero sin embargo Dios no deja de perfeccionarnos. Dios no deja de aplicar su misericordia y su gracia cada día a nuestras vidas. Entonces, hermano, lo que quiero hacer ahora, hablando de este capítulo de Nehemías, el capítulo 10, quiero hablar específicamente, como dice el título de este mensaje, de cómo Dios puede restaurar hábitos espirituales. Seguramente tú seas creyente desde hace 6 meses o desde hace 37 años como yo. Ya sea en estos meses o en estos 37 años hemos desarrollado hábitos que derivan de nuestra exposición a la palabra de Dios. Es decir, hemos encontrado algo bueno en la Escritura y decimos, quiero eso, apropiarme de eso en la Escritura. Veo que algunos creyentes en la vida tuvieron una vida activa de oración, una vida intensa de oración, que no se limitaba a unos minutos al día, sino que era algo que ocurría durante todo el día. Yo quiero tener ese hábito. Y quizá nos hacimos de ese hábito. Quizá fue el hábito de animar a otros. Quizás sea el hábito de observar a otros para ver cómo están y ir a animarlos, darles un abrazo, preguntarles qué es lo que están pasando, qué circunstancias están pasando. Hay muchos hábitos espirituales que vemos en las Escrituras y que corresponden con eso que decía Pablo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo.
Y todos aquellos rasgos del carácter y la personalidad de Jesucristo pueden ser convertidos y trasladados en hábitos que hoy en día nosotros podemos ejercitar día a día con nuestros semejantes. Entonces, creo que es una buena oportunidad el comienzo de un año para que si tú en alguna época de tu vida como creyente, no importa si tienes 6 meses o tienes 37 años, restituyas un buen hábito espiritual. Porque esto fue lo que pasó en Jerusalén en este tiempo. Empezaron poco a poco a restaurar la ordenanza de los servicios, de los sacrificios, de las ofrendas de paz. Empezaron a organizar las fiestas solemnes y empezaron otra vez a restaurar y a restituir hábitos que agradaban a Dios. Y esa es la invitación que yo te hago para este año, hermano, que tú puedas entender que si en otro tiempo tuviste una experiencia bella de servir al Señor en algún área, que tengas confianza en que Dios quiere restaurar eso para llevarlo a un nivel, a otro nivel. No pienses que eso ya quedó en el pasado. Si con intensidad tú serviste a Dios, a la iglesia, a tus semejantes, a tus vecinos, a tu familia, de una manera espiritual, Dios puede restaurar ese buen hábito para que siga siendo un canal de bendición para otros. Y quiero tomar, no porque sean más importantes o menos importantes, pero en el mismo orden que aparecen en el capítulo 10 de Nehemías, que no he leído. Pero quiero ver 3 cosas. Lo vamos a leer ahora según yo vaya mencionando cuál es este hábito espiritual. Vamos a ver qué es lo que dice el capítulo 10 de Nehemías. Por cierto, que gracias a Dios nos acompaña la hermana Eloísa. ¿Dónde estás? Y levanta la mano. Bienvenida, hermana. Dios te bendiga. Gracias a Dios por las personas que vemos nuevas o que vemos después de mucho tiempo. Dios, el Señor les bendiga. El primer hábito del que estamos hablando y el que menciona Nehemías es el hábito de apoyar el ministerio. Cuando hablamos de ministerio, no es otra cosa más que la obra de Dios cuando se lleva a cabo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, si piensas en la iglesia como el edificio, que no lo es. Pero el ministerio es cómo se administra la gracia y los dones espirituales de Dios por parte de sus hijos, no solamente de los pastores y de los misioneros y de los maestros. El ministerio es todo aquello que cumple el propósito de Dios en sus hijos. No importa si es algo muy organizado, que tiene tiene oficinas en varios países o que tiene muchos capítulos en diferentes lugares, o si es una sola persona visitando un hospital para orar por los enfermos. Es ministerio, las dos cosas son ministerio. No tiene que estar muy organizado y establecido para hacer ministerio. Si usted sale esta tarde y quiere, se arma de unos burritos y va por los semáforos regalándole burritos a los inmigrantes, ese es un ministerio de misericordia y de servicio. Pero menciona esto en el capítulo 10 de Nehemías, dice así, está hablando Nehemías, dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Versículo 11: entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Es decir, cuando llegó Nehemías, recuerden que después de reconstruir el muro, él se regresó a Babilonia
después de algunos, no sabemos si meses o años, le dijeron, oye, andan las cosas mal en Jerusalén. Y él regresó y encontró esta situación, abandonados los puestos en el templo. Ya que habían sido restaurados, de repente, ¿se acuerdan la semana pasada? Resulta que hasta le habían hecho un departamento a Tobías ahí dentro del templo, justamente en las cámaras donde se guardaban las ofrendas y los diezmos y los utensilios del templo. Tenía ahí su departamento un pagano. Y Nehemías vino y lo corrió, sacó sus muebles, pero también vino y él restableció el orden. Y dice, esta frase es importante, y los reuní y los puse en sus puestos. Cuando yo te hablo de apoyar al ministerio, te estoy diciendo esto. Haz algo, hermano, que permita que un hermano esté en su puesto de trabajo sirviendo al Señor. Ya sea un misionero al otro lado del mundo, o ya sea un hermano que va a llevar burritos a un hospital para orar por los enfermos. Haz algo para poderlo poner en su puesto de servicio. Haz algo para que podamos tener hermanos, podamos seguir teniendo hermanos recibiendo a los hermanos los domingos. Haz algo para que estas maestras que están con nuestros niños sigan con ánimo y con gozo atendiendo y enseñando a nuestros hijos. Haz algo para que jóvenes de esta congregación sean sensibles al llamado del Señor, porque quizás serán los pastores dentro de 10 años de esta congregación. Pero haz algo, hermano, para apoyar el ministerio. Es un hábito espiritual que tú apoyes el ministerio. ¿Qué forma tiene esto? Muchas formas. Aquí solamente voy a listar 7. Diezmando fielmente de tus ingresos. Es decir, el diezmo es un dinero que se otorga, que se le da a Dios, que se le devuelve a Dios para el ministerio de la iglesia. Y este diezmo la iglesia lo administra. Y quiero que tengas muy claro, por si no lo sabes, que el sistema que utilizamos nosotros en esta congregación, que es una iglesia evangélica libre. Y libre significa que no dependemos de ninguna otra organismo fuera de estas 4 paredes. No le rendimos cuentas, ni le rendimos, ni tomamos consulta, ni tomamos dirección, ni instrucciones, ni órdenes de ninguna otra entidad, salvo el cumplimiento que da la Secretaría de Gobernación, que nos requiere a las asociaciones religiosas. Pero esas tienen que ver más bien con la organización y la designación de ministros de culto. Pero fuera de eso, todas las decisiones de esta iglesia evangélica libre las toma esta congregación, las toma esta audiencia que está ahorita, en este momento. Y la iglesia decide en qué se usan el diezmo, no los pastores. Nosotros no recaudamos ni recibimos los diezmos de la congregación. Nosotros, algunos de los pastores, 2 de los 3 pastores, recibimos una compensación mensual, pero esa también la determina la iglesia, no la decidimos nosotros. Entonces la iglesia decide, con eso mismo que se recibe de diezmos, decide cómo se utilizan mejor para el ministerio. Si es para apoyar misioneros, si es para mejorar la infraestructura, si es para apoyar la educación, si es en este caso, por ejemplo, la cena de matrimonios, convocar un recurso de Dios exterior, que es el hermano Jesús Vizcaíno, para que le hable a los matrimonios de la iglesia. Eso es el uso de los que le damos a los diezmos, porque le damos una ofrenda al hermano y también invertimos en realizar esa reunión. Otra alternativa para apoyar un ministerio es ofrendar. La ofrenda es diferente al diezmo, porque en el diezmo, cuando usted trae su sobre el domingo, está confiando en que la iglesia va a decidir cómo se hace eso, para qué se va a utilizar ese dinero. La ofrenda es diferente, porque la ofrenda usted puede decir, quiero ofrendar estos 100 pesos y son para ayudar al ministerio en Cerro Grande, en la escuela en La Noria. Una ofrenda puede estar etiquetada y usted puede decidir para qué es esa ofrenda. Es decir, esta ofrenda es para ayudar a que se
se deshierve el terreno o que se compren más Biblias para los visitantes, usted puede etiquetar su ofrenda para qué la quiere usar, o puede traer su ofrenda en especie, puede decir: traje estas 5 Biblias nuevas para los nuevos creyentes, o traje un tapete nuevo para ponerlo ahí a la entrada del terreno para que no entre tanto polvo del estacionamiento. La ofrenda es, usted decide qué quiere ofrendar y para qué puede ser. En contraste con el diezmo, la iglesia, el cuerpo de la iglesia, el gobierno de la iglesia, que son las familias, deciden para qué se utilizan. También puedes ofrecer tiempo voluntario para algún ministerio, en cualquier función, desde dirigir un ministerio hasta apoyar logísticamente y con materiales otros ministerios, o preparando materiales para llevar a cabo ese ministerio. Por ejemplo, este ejemplo de los hermanos que antes de la pandemia iban a los hospitales a llevar burritos, a llevar la palabra, a orar por los enfermos, a animar a los familiares de los enfermos. Algunos iban y otros preparaban los burritos y el café que llevaban. Puedes participar preparando, no necesitas estar en el hospital para servir en este tipo de ministerios. También es un apoyo al ministerio animar a los participantes. Es decir, que a estas maestras de los alumnos, tú sepas cuándo es su cumpleaños y le felicites, y el día del maestro le traigas una flor porque ha sido fiel con la enseñanza de tus hijos. Animar también es una manera de apoyar un ministerio. Y también, como consecuencia, darle reconocimiento a los participantes. Quizá te encuentras a una maestra de tus hijos en un supermercado y tú vas con otras personas y le dicen: mire, esta es la maestra, esta hermana Carmen es la maestra y enseña a mis hijos, les enseña acerca de Dios y la palabra de Dios. Ese reconocimiento también es apoyar la obra de Dios. Entonces, hermanos, qué bueno que pudiéramos empezar este año y todos nosotros apoyando un ministerio de alguna de estas formas o de otras formas. Hay muchas formas en las que podemos apoyar este ministerio. Algunas de estas se traslapan. Por ejemplo, cuando yo oro por una persona, por un maestro, si yo le digo a él: hermana, yo voy a orar específicamente a ti como maestra de las mujeres o maestra de los niños, esa persona al mismo tiempo va a ser apoyada en oración y va a ser animada porque están orando por ella, sabe que están diligentemente intercediendo por ella y por sus necesidades. Segundo hábito espiritual que podemos ver en el capítulo 10 del libro de Nehemías es el dedicar tiempo a Dios. Parece como una frase tan gastada, ¿no, hermanos? Lo decimos repetitivamente aquí, lo decimos cotidianamente. Hay que dedicarle tiempo a Dios. Pero vamos a ver a qué se refiere este pasaje con dedicar tiempo a Dios. Busca el versículo 15, por favor, del capítulo 10. Dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercancía, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Entonces, lo siguiente que hizo Nehemías, después que se volvió a poner en sus puestos a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores, después se dio cuenta que todo el mundo estaba
negociando y vendiendo y comprando y entrando y saliendo y construyendo el día de reposo. Y dice que los reprendió y dijo: están otra vez acumulando ira de parte de Dios porque no están respetando el día del Señor. Y recordemos, hermanos, que el día del Señor fue establecido para la nación de Israel en Éxodo 20, versículos 8 al 11, donde dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermano, yo sé que eres muy consciente de que este fue algo que se le dijo a la nación de Israel. Pero déjame te digo algo muy importante. Todos los mandamientos que vemos en la Biblia se establecieron porque el hombre cayó de la gracia. El hombre pecó y fue expulsado del huerto del Edén, y Dios tuvo que establecer mandamientos para relacionarse con el hombre. Dios estableció la ley para relacionarse con el hombre. Pero tienes que saber, hermano, que este mandamiento de guardar el día de reposo se estableció cuando el hombre estaba en un estado perfecto. Se estableció en la creación. No tiene nada que ver ni con la ley de Moisés, ni tiene que ver nada con el hombre caído de la gracia. Este mandamiento que tenemos que recordar, porque dice: acuérdate del día de reposo. Ese mandamiento lo estableció Dios mismo en la creación, en el estado perfecto. Por lo tanto, es algo que Él quiere preservar por siempre, y lo va a preservar cuando Él vuelva. Es decir, es un estatuto perpetuo y no tiene que ver nada con ninguna ley, ni la ley de Moisés, ni la ley de Cristo, porque lo estableció como parte de su creación. Lo estableció como parte de su creación, y el cuerpo lo sabe. Nuestro cuerpo lo sabe. Que si nos brincamos el día de descanso, como a veces nos pasó en la maquiladora, que teníamos que trabajar 2 semanas seguidas sin descansar ni sábado ni domingo, o muchos trabajos que ustedes tienen, así es. No puedes descansar el domingo, no puedes descansar el sábado en algunas temporadas, y el cuerpo lo resiente de una manera increíble. No se diga nuestra familia cómo lo resiente. Pero algo estableció Dios en su creación que le da mucha importancia al reposo. Esta proporción: 6 días de trabajo y 1 día de descanso. ¿Por qué, hermanos? Porque se trata de un mandato general y universal. Y es muy importante porque lo que dice Éxodo 28:11, vean cómo termina este pasaje. Dice: por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Bendijo este tiempo de reposo y lo convirtió en un tiempo santo. Hermanos, no es tan relevante si empieza el sábado en la tarde y el viernes en la tarde y termina el sábado en la tarde, o si comienza en la madrugada del domingo y termina en la noche del domingo. Eso no es lo importante. Lo importante es que el creyente debe apartar un periodo de 24 horas, claro, con su correspondiente descanso de sueño, pero debe apartarlo porque es un tiempo que Dios bendijo y santificó. Es decir, es un tiempo para relacionarnos con Dios. Eso significa que lo santificó. Siempre que Dios santifica algo, significa que la presencia de Dios está allí. Y hermano, sería bueno que tú restablecieras este hábito de tener un tiempo en el que estás pendiente de tu relación con Dios. No por 20 minutos que dura tu estudio bíblico, no por 15 minutos que puede durar tu tiempo de oración, sino dice que es un tiempo en el que no trabajas, ni harás ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni el extranjero que habita contigo, que están las cosas en paz, tranquilas, para que tú puedas
Considerar delante de Dios tu vida, tus acciones, las cosas que están ocurriendo. Estamos hablando quizá quitando el periodo de descanso de un periodo de 10, 12 horas, en el que no estás permitiendo que alguna cosa te perturbe, no estás permitiendo que el trabajo, los quehaceres diarios te perturben. Yo sé que es una meta y es un hábito ambicioso, hermano. No estamos acostumbrados a hacerlo. Pero créame que la situación que estamos viviendo y los ataques y las amenazas del mundo ameritan que voltemos a ver este hábito y busquemos retomarlo. Aun si comenzamos dedicando 4 horas en este estado, en el que estamos meditando, al pendiente de lo que Dios nos dice en su palabra, conversando con nuestra familia, conversando con alguien, hablando acerca de Dios, permitiendo que la santidad de Dios se instale en ese espacio, en ese tiempo, en nuestra mente, en lo que hablamos, en lo que decimos, en las cosas que hacemos. Quizá ese es un tiempo en el que le hablamos a hermanos que están desanimados. Quizá ese es un tiempo que nos salimos a caminar y a orar. Desafortunadamente los judíos convirtieron esto en una burla, este día de reposo, porque dijeron: no puedes caminar más de 200 pasos, no puedes cargar algo que pese más de 5 kilos. Lo convirtieron en meras reglas de cumplimiento. Pero lo que se busca es que si el Señor reposó después de 6 días de creación, no significa que Dios se cansó, porque un Dios omnipotente no se cansa, no se fatiga. Después de 6 días de la creación, Dios decidió observar su creación, admirar su creación, admirar la obra y decir: es bueno lo que he creado. Y parte de lo que él estaba observando y con lo que estaba interactuando era el hombre, porque el hombre también había sido creado. Entonces, si Dios estableció también ese día para él, que decidió voluntariamente, sin necesitar reposar, dedicar y santificar y bendecir ese día, con más razón nosotros queremos estar en ese tiempo, atentos y dispuestos a escuchar al Señor, a hablarle al Señor, a considerar lo que Él quiere acerca de nosotros. Y te digo, hermano, es ambicioso pensar que vas a estar todo el domingo así. Yo lo sé, hay demasiadas responsabilidades. Pero empieza con un periodo de 4 horas, quizá la tarde del domingo, quizá la mañana, toda la mañana antes de venir al culto. Considera esto, hermano, para que pueda restituirse este hábito espiritual. Último, hermanos, tercer hábito espiritual del que nos menciona Nehemías, es asociarnos con las personas correctas. Tú pensarás que esto se trata únicamente de decisiones esporádicas, pero realmente continuamente nos estamos asociando con personas para hacer negocios, para esparcimiento, para entretenimiento, para trabajo, para relaciones afectuosas, amistades. Y aquí nos advierte que tenemos que hacerlo con las personas correctas. En el caso de Israel, Nehemías amonestó específicamente acerca de casarse con mujeres que no fueran del pueblo de Israel, o dar sus hijas en casamiento a hombres que no fueran de la nación de Israel. Dice así el versículo 23: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Ashdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Ashdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Esa era una prohibición de la ley para el pueblo de Israel, que no se casaran con extranjeras, ni las hijas se casaran con extranjeros.
Eso es para Israel, nos queda muy claro. Pero entonces, ¿qué hay para nosotros? ¿Qué hay para los creyentes? ¿Cómo se interpreta esto para los creyentes? Bueno, Pablo fue mucho más drástico cuando le dice a los corintios en la segunda carta, capítulo 6. Les dice exactamente el mismo mensaje, pero va más allá del matrimonio. Él dice, para todo. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y digo que para todo, porque el contexto de este pasaje no es el matrimonio. Les dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermano, qué difícil este hábito, ¿verdad? No asociarme con las personas incorrectas, no asociarme con el incrédulo. Para efectos sentimentales, de negocios, laborales, suena imposible, ¿no, hermano? Tendríamos que vivir haciendo ladrillos en el patio de nuestra casa o cocinando pasteles en nuestro horno para no asociarnos con nadie. Pero no es así, hermanos, no es tan radical, no es tan extremo. Esto significa que no comprometas tus valores ni tus convicciones cristianas al asociarte con otra persona, para lo que sea. Si Dios es lo más importante, no te asocies para lo que sea con alguien que menosprecia a Dios, para quien Dios es lo menos importante. ¿Por qué? Porque resultará en un conflicto a la hora de decidir sobre ética, sobre honestidad, sobre misericordia, sobre gracia. Esa persona no va a tener una referencia y vas a padecer, vas a tener conflictos. Lo cierto es que hay gracia y misericordia de parte de Dios para que el inconverso crea, para que el no creyente crea, para que el que robaba se convierta en alguien que generoso y da. Dios puede transformar a cualquier persona, pero no debemos depender de eso y asociarnos para un negocio con alguien y con la esperanza de que Dios va a cambiar a esa persona y esa persona va a tomar nuestras convicciones. Tenemos que tener este hábito, hermano, que cada relación, cada transacción, cada cosa de asociación que emprendemos en nuestra vida sea con las personas correctas. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice, prefiriéndolos los unos a los otros. Es decir, si se trata de amistad, mi primer prioridad debe ser un creyente. Es decir, si se trata de un negocio, mi primer prioridad debe ser un creyente, porque nos vamos a entender, estamos hablando sobre la misma base. Igual, hermanos, no pretendo que de la noche a la mañana rompas relaciones, rompas contratos, rompas acuerdos, renuncies. No se trata de eso. Poco a poco tienes que ir siendo selectivo con esto, y este hábito lo voy a manifestar así. De entre mis vecinos voy a asociarme con aquellos que comparten mis valores. Por ejemplo, para mí es muy importante educar a mis hijos con un buen ejemplo. De entrada voy a buscar a esos vecinos que veo que con sus hijos busca darles buen ejemplo. Es un punto de partida, hermano. Dios lo madurará, Dios lo desarrollará, Dios nos dará la gracia para seguir adelante. Y hermanos, pudiera hablarte de muchos más hábitos espirituales, pudiera hablarte de la oración, que es tu comunicación con Dios, pudiera hablarte del servicio, que es ejercitar específicamente la misericordia de Dios para con otros, pudiera hablarte de la proclamación del evangelio, que es la tarea más importante de la iglesia y del creyente, de cómo compartir mi fe, cómo compartir mi testimonio de que Cristo ha transformado y salvado mi vida. Pero solo utilicé los primeros 3 porque son los que menciona el capítulo 10 de Nehemías.
Hermano, el Señor siempre nos pone metas que son humanamente inalcanzables. Es inalcanzable pensar que el Señor nos va a permitir apoyar un ministerio. No podemos, no tenemos ni el tiempo, ni los recursos, ni la inteligencia, ni la experiencia para apoyar un ministerio. Sí, hermano, el Señor proveerá, que en su gracia, en su misericordia, en el equipamiento que te ha dado a través del Espíritu Santo, te puede ayudar a apoyar un ministerio o varios ministerios. Y el Señor, hermanos, también te puede ayudar a ser sabio en dedicar tu tiempo de la manera correcta, gradualmente. Este es un hábito que el Señor puede desarrollar en ti. Y por último, el Señor te puede enseñar a asociarte con las personas correctas. Especialmente si eres joven. Hermano, y mi testimonio es que con los jovencitos con los que yo me asocié cuando tenía 17, 18 años, fueron las personas con las que yo trabajé, desarrollé ministerio y amistad, ahora que estoy en mis 50. Dios fue fiel con eso. Me asocié correctamente en mi juventud y todavía, para empezar, aquí está la primera persona con la que me asocié en ese tiempo, con mi esposa Margarita. El Señor tiene gracia para que si queremos decidir de esta manera, Él puede bendecirnos y darnos gracia. Oremos, hermanos. Padre, te bendigo esta tarde, Señor. Agradezco la misericordia con la que tú dosificas tu mensaje para nosotros, Señor. Nos parece imposible pensar en estos hábitos espirituales, Señor. Especialmente porque nuestra vida laboral, nuestra vida social, nuestra vida familiar ya está formada, Señor. Pero yo te pido que podamos encontrar a través de tu gracia y tu sabiduría la manera de incorporar estos hábitos espirituales a nuestra vida, Señor. Que podamos escoger correctamente a las personas con las que nos asociamos para todo. Que podamos sabiamente guardar este tiempo que es tan importante para ti, que es el reposo de tu creación. Bendice a mis hermanos, Padre, que la palabra tenga un eco aplicable y práctico en sus vidas. En Cristo Jesús te bendecimos, Señor. Amén.